Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones, sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143, entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, llegamos nuevamente con Mano a Mano con Peñín. Tenemos nuestro sexto capítulo. Estoy muy agradecido por todas las personas que se están sumando a escuchar y a compartir estas charlas con mi amigo José Pepe Peñín, un importante periodista, conocedor, prescriptor del mundo del vino. Él está en Madrid, yo estoy aquí en Puerto Rico y ya estamos más o menos en plena época navideña. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Siempre con la rutina maravillosa, una rutina de todos los años de comer y beber lo mismo. Lo de beber puede cambiar, pero de comer siempre hay los platos tradicionales y lógicamente, pues aunque ya sabemos cómo saben porque se hacen de la misma forma, también es cierto de que es un homenaje al momento más importante, al menos en la civilización cristiana. Claro, así es. Y te pregunto, cuéntame un poco qué comes típicamente y si es lo mismo desde que eras niño acá o ha cambiado la tradición gastronómica española, madrileña. Bueno, tú eres de León, pero ¿es lo mismo lo que siempre has comido desde pequeño hasta ahora en estas fiestas? ¿Sí o no? ¿Y qué típicamente Sí. comes para la Navidad? Sí, generalmente, yo creo que las comidas de Navidad, ya sea la de fin de año o la del día 24 o 25, según en Cataluña, por ejemplo, celebra más el 25 que el 24. Bueno, pues casi siempre se tira de la tradición. Siempre se recurre a la tradición, el pavo, el capón, a lo mejor en Castilla y León, pues a lo mejor el cordero o el cochinillo, pero en general estos dos primeros platos que he citado son los más tradicionales y como no, en mi casa no va a faltar esos dos platos. Sobre todo cuando estamos hablando no de comer por comer, sino sencillamente como una mera tradición que se acompaña con mucha gente. En mi casa nos reuniremos pues 14, 15 personas. Estabas hablándome hace un rato de un artículo que estás escribiendo y ese es el tema Sí, que vamos a charlar, que es Penedès, Corpinat. se llama ¿existe el vino ideal para Navidad? Esta es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que en ese sentido mucha gente se compromete a citar marcas, vinos, tipos, etcétera, y al final mi experiencia me dice que estos encuentros familiares navideños no son los escenarios, en fin, más propicios para descorchar lo mejor que podamos tener de nuestra bodega. Hablamos de que cuando intentamos incluir los mejores vinos, porque ya nos gastamos el dinero en una comida especial, pues cómo no, no va a suceder con el vino. Pero es que resulta que hay varios factores a tener muy en cuenta. Eh, He comentado en muchas ocasiones que las razones más evidentes es que todas estas comidas son multitudinarias, familiares, en donde el jaleo de los niños gritando, la alegría desmesurada de todos hablando a la vez, botellines de cerveza por todos los lados, la suegra cabreada, el abuelo atolondrado, la cocinera jadeante, el cuñado con un botellín de cerveza fumando en la terraza, el niño llorando porque solo quiere sidra sin haberlo probado
en su vida. La abuela con la tensión alta, la ráfaga vaporosa que sale de la cocina, el calor humano que se suma a la calefacción, la televisión a toda pastilla y un sinfín de aperitivos dejan exhaustos los sentidos. Esto es muy importante. Y además, incluso hay artículos que se escriben sobre el momento, diríamos, la relación humana y social que se produce en ese tiempo. Eh, eh, Tratándose del encuentro más familiar del año, pues no faltan discusiones y en algunos casos rupturas sentimentales. Ujú. En fin, todo este tinglado de reacciones y sensaciones es lo que es lo más negativo a la hora de disfrutar de un gran vino. Un vino con personalidad, carácter en toda la magnitud. Por lo tanto, yo creo que recomiendo, para eso recomiendo el mejor vino para desde el aperitivo hasta el postre. Es cierto, ¿no?, que los anfitriones destapan la caja de los deseos para poner en la mesa los platos que gustan a todo el mundo, ¿no? Que si un plato de espárragos, que si una bandeja de chorizo, jamón, salchichón, que si un taco de atún, que si un plato de langostinos, mayonesa, anchoas, boquerones en vinagre. Todo ello sin orden ni concierto. La afición es muy española, aquí en España es muy aficionada al picoteo. Y en ese picoteo deja el apetito por los suelos cuando nos viene por fin el capón o el pavo. Yo creo que lo mejor para todo este follón de sabores, todo este mare magnum de sabores, el vino ideal es, desde el aperitivo hasta el postre, es champán, cava, prosecco y muchos de los vinos espumosos que se hacen en el mundo. Y no solo que sirva para el brindis, ¿eh? Es casi un apagafuegos de todo este mare magnum de sabores. Es fundamental que este líquido, el espumoso, no tenga más edad de 3 años. ¿Y por qué? Primero, la baja temperatura de servicio. Está fresco, es muy agradable. Cuando hablaba del calor, del lío, del jaleo que hay en ese instante. El carbónico, la acidez y la ligera frescura de su trago produce la misma sensación que un abanico sevillano en una calurosa tarde de toros. O sea, que es como si ese vino, ese espumoso, no entráramos en los mínimos detalles de las percepciones y de la riqueza de matices de un vino, porque eso no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Eh, eh, yo creo que si alguien quiere descorchar un buen champán y un buen cava y champán caro, evidentemente, lo ideal es que se deje para el aperitivo, antes del aperitivo, ¿eh? El previo al aperitivo. Es decir, cuando en el momento los invitados van entrando, se va dando una copa cada uno y en ese momento, con el paladar absolutamente limpio, se puede apreciar el cava más caro, el cava más sutil, el cava más elegante. Es el cava o hecho champán, el espumoso más elegante. Pero ya después, cuando entran ya los aperitivos, ya el vino, como decía antes, el espumoso, se convierte en un apagafuegos. Así es. ¿Tú tienes alguno que te guste comprar, que típicamente sirves? ¿O tienes, me dijiste que eran típicamente jóvenes, nada muy complejo, que no tenga más de 3 años? ¿Algunas marcas de referencia que te gustan? Mira, yo tengo recogido una serie de champán y cavas y espumosos españoles que tengan precios asequibles. Yo soy feliz con un Bollinger una Bollinger de 240 euros o un Tétanger, pues no sé, de 300 euros. Son vinos para probarlos tranquilamente, ni siquiera para brindar, porque el Ujú. brindis muchas veces es una explosión emocional que para estos vinos necesita un sosiego y paladearlo, percibir toda la elegancia, toda lo sutil que transmite una bebida de este tipo. Por lo tanto, cuando hablo de 3 años, me refiero a un cava o a un champán que la burbuja está
jadeante todavía con fuerza, la acidez, la frescura. No es un cava viejo donde las lías, todo lo que son la crianza sobre lías, que es lo que se produce en el envejecimiento del espumoso, eso queda en un segundo plano porque no lo vamos a percibir con todo este follón, por llamarlo así. Y yo diría, a mí, por ejemplo, uno de los que se bebo con más tranquilidad y a sabiendas de que estamos hablando de los vinos más baratos. Atención, cuando hablamos de champán baratos, ojo, no creo que un champán menos de $25 o un cava menos de 10 o de 15 sea lo más conveniente. Hablamos, por ejemplo, yo tengo el de la Mot, el Brut de la Mot, que yo lo Le puntué con 90 conozco, puntos. le ¿Eh? conozco. Pues aquí cuesta 36 euros, no sé cuánto costará en, en Puerto Rico. Pero Similar, hablar del similar, brut similar. similar. Pues bueno, pues por lo que veo, todo es similar a los euros que se venden aquí en España. A mí Sí, me encanta muchísimo el, pues el Vilecard Salmón, que lo tenéis también ahí, el Brut sí, Reserve, ¿eh? 40, sí. 40 euros, 40 euros se puede. Sí, similar, Eh, 50 eh, dólares, 55, eh, similar también. Y el Bollinger especial Cubé cuesta 50 euros. El Bollinger es una marca de altura. ¿eh? Sí, Además, para mí es grandiosa. exacto, es uno de los champán favoritos míos. Yo he estado en la bodega y sé cómo lo trabajan y sobre todo que tiene el encanto de una bodega familiar pero también con una producción importante y eso siempre se transmite hasta incluso en las altas producciones. El clásico Laurent Perrier, 50 euros, un champán que no debe faltar nunca, ¿no? Y si Ujú. nos vamos, por ejemplo, al cava, no habla el Corpinat, entonces estaríamos hablando de los Corpinat, vinos ya más viejos, vinos muy sutiles, que no serían los indicados, excepto que sea para la toma inicial antes de los aperitivos, cuando, repito, cuando el paladar está totalmente limpio, pues hablaría de los grandes y los refinados cavas de Corpinat. En caso de esta opción que yo propongo, pues yo hablaría de Miguel Pons, Gran Reserva Vintage del 18, que es una burbuja fina, muy elegante, pero que también vale para acompañar la cena tumultuosa de Navidad. Y puedo hablar también del Castel San Antoni, que posiblemente también lo tendréis allí, por ahí, San Antoni Jazz Ujú. 2021, 2022, ¿no? Que son 14, 50, 15. Eh, hay un cava que sí recomiendo porque es un cava familiar, pero con una mentalidad de gran producción. Cuando digo de gran producción me refiero que lo mismo que en los vinos de Jerez, las grandes producciones, igual que el champán también, las grandes producciones no es un factor negativo en esta bebida. Porque lógicamente es una bebida muy manipulada, la más manipulada de los vinos del mundo, ¿no? Es decir, dos fermentaciones, el licor de expedición, todo la liturgia de la botella que se van concentrando en el tapón, las lías muertas, etcétera, etcétera. ¿No? Y sería el Alta Aleia Virgin Brut Nature 2020-2021, en fin, que estamos hablando de 2 añadas, que cuesta 14,50. O sea, eso sería una buena recomendación y vinos que lo puntuaban 92 puntos, 92 puntos, 93. Cuando entramos ya en los 95, 96, 97 puntos, entonces entraríamos en los de élite, que decía al principio, que no se deberían de utilizar para una comida entera, sino simplemente como previo a la cena, para que podamos percibir la complejidad que estos cavas o champán de alto nivel pueda percibirse con más claridad. Háblame un poquito, Pepe, de esta escisión, si se quiere, de Cava y Corpinat, porque, por ejemplo, a mí los Recaredo Corpinat me fascinan, tienen un precio alto, son de extraordinaria calidad, igual que los de Paco Torelló de la Rosa, buen amigo. Eh, lo que hace Raventós ahora no es ni Cava ni es Corpinat, ya es como Pepe Raventós,
es un pájaro aparte, es un personaje. Lo he entrevistado 2 veces y en tu libro tú lo mencionas también a él y a su padre. Pero para los que nos escuchan, que a veces ven que una botella pone cava y otra pone corpinar, yo estaba viendo en tus libros, ¿no? Mis memorias en el vino, tus primeros recorridos en la zona del Penedés y demás. En esa época no existía corpinar. Si me puedes hablar un poquito a la audiencia de eso, Pepe. Bien, Corpinat es una asociación de cavistas, de elaboradores de cava, que pensaron que la calidad que ellos emplean, la calidad que ellos con lo que trabajan, no estaría a la altura de una marca más generalista como puede ser el cava. El cava se ha convertido en una marca en el que se acepta como cava un cava de 3 euros, lo cual no es aconsejable beber si uno quiere adquirir o percibir los sabores típicos de las tres variedades catalanas. Y, y en ese sentido, esta élite quería hacer como si fuera un gran cru. Es decir, pues eso, cuando hablamos de Burdeos, Burdeos son 700 millones de botellas al año, pero cuando entramos ya en los Grand Cru Classé, cuando entramos en los vinos de élite o los Grand Cru de Saint-Emilion o de Pomerol, estamos hablando de una élite. Y esa es la élite, simplemente. Es decir, el peor Corpinat sería casi el mejor, no diría tan radicalmente hablando, como el mejor cava, ¿no? Como el mejor Claro. de los cavas, de los que van con la etiqueta cava. Y Corpinat simplemente ha sido esto. Sabemos que cuando pedimos un Corpinat va a ser más caro, evidentemente. Puede ocurrir que un Corpinat tenga 8 años, 7 años. Es muy importante tener en cuenta de que en los cavas, cosa que hace 20 años yo no lo concebía, que los cavas de viejos son muy sutiles, la burbuja está muy integrada, la burbuja es más pequeña, es todo realmente eh, vinos para pensar, ¿no? Vinos Ujú. para beberlo y sin que el plato distraiga, fíjate bien lo que te digo, sin que el plato distraiga por mucho maridaje que exista, porque al final, cuidado, cuando hablamos de maridar, entendemos que es la asociación de la copa y del plato en el que se entienden las dos, pero no percibimos en ese momento todas las características sutiles que solo se aprecian tomándolo solo. Sí, esto que quede claro, porque siempre la manía de tener que asociar siempre el vino al plato, y en este caso, cuando hablaba en otras ocasiones contigo, que ya los mismos americanos, ¿no? Los telefilms americanos que descorchan una buena botella, posiblemente a las 5 de la tarde o a las 11 de la mañana, como una bienvenida a la pareja o a la persona que en ese momento está con ella. Por lo tanto, yo creo que tampoco hay que asociar tanto el vino y el plato como que cuando se trata de productos de gran calidad, conviene a veces beberlo solo, aunque después comamos después, pero no alterar, no combinar las papilas preparadas para comer para que esas mismas papilas puedan absorber las virtudes de la bebida. Me comentabas algo súper interesante, que tal vez el corpinat más de entrada, ¿no? El corpinat más sencillito puede pararse al lado de un cava muy, muy top. En ese sentido, creo que también champaña, que es más típicamente en términos generales más costoso que el cava o que el corpinat. Me he tomado algunos corpinats que están en 30, 35 euros, que son muy superiores a champañas de 50, 55 euros. ¿Tú crees que Correcto, correcto, correcto. tú crees que los espumosos, y claro, vas a estar parcializado siendo español, pero tú eres un hombre universal en cuanto a los vinos, has ido por el mundo entero, pero no sé si estás de acuerdo conmigo que en términos generales, si tú tienes, digamos, 50 euros para invertir, ese es tu presupuesto límite, sales mejor con un corpinat de 50 euros que con una champaña de 50 euros. Correcto, correcto, totalmente. Es decir, la diferencia está en que para que tú pruebes un cava, o perdón, un espumoso de Corpinal. Yo le llamaría cava también, porque el cava es el espumoso de doble fermentación que se produce en España y que hablar de Corpinal no puede llamarse cava, pues yo para mí cava es un modelo de elaboración, no es tanto un Sí, territorio. se Bien, entiende, se yo creo entiende. que
exacto. Bien. Ahora, yo estoy seguro que con un champán de 150 euros o 150 dólares, 200, no, 80, 90, eh, yo sería un placer inusitado. Es decir, ahí donde pruebas sorbo a sorbo, disfrutas, te haces pensar, estás, no sé, oyendo un concierto de música clásica o jazz, este jazz, ¿cómo se llama? El lento, ¿no? Que Ujú. tú ya te metes en la bebida, te metes en el corazón, en el espíritu de la bebida, pues estaría en esos precios, un 50 euros, un cava, o sea, un espumoso español, y equivalente a unos 150, 200 de un champán. No probar lo máximo, lo mínimo, perdón, lo mínimo que se debe de gastar para disfrutar de un champán no es menos de 50 euros. Y para disfrutar de un cava, no menos de 13, 12 euros. Diríamos, esa diferencia, es la que existe entre estas dos bebidas, aunque la elaboración sea la misma. Pero también es cierto que una de las cosas que nos ha enseñado Corfinat es el, la gran y la enorme ventaja que hemos descubierto, ¿eh? Yo el mismo, vamos, yo mismo he descubierto en los últimos 20 años que el cava envejece tan bien como un champán. Y cuando pruebas un Sí, champán o un cava de 10 años, dices, esto es muy viejo para ser una bebida de fresca, joven. No, 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 es que la sutilidad, la elegancia, el volumen, la caricia de las sensaciones, diríamos, palatiales que tienen esta bebida, es sublime mucho más que uno joven, que la burbuja es más protagonista, en fin, y posiblemente estaría para comer, para esta comida o esta cena tumultuosa de Navidad. Pero efectivamente, eso es un poco la diferencia que hay entre ambas bebidas. Ojo, ahora mismo un espumoso inglés, que ahora está de moda, los espumosos ingleses, que son casi sí. los competidores de, de champán, porque el clima de Inglaterra es como el de champán hasta hace 20 o 30 años. Que quede claro, ¿eh? Champán ya tiene un problema de que hay más calor por el cambio climático, Sí. etcétera. Bueno, pues lo están vendiendo esos espumosos ingleses en 50, 80 euros. Es decir, que cuidado, ¿eh? Y ya Sí, si hablamos y con pasa espumosos californianos también, un espumoso californiano que sea de una cierta prestancia, pues están también por esos precios. sí, sí, me tomé uno hace poco de Schramsberg, una casa de Sí, origen alemán. Estaba con el dueño de la bodega, Hugh Davis, le estaba haciendo una entrevista y abrimos pues los de entrada, por así decirlo, los Schramsberg, el Rosé, el Blanc de Blancs, el Blanc de Noirs, muy buenos, están como en $50, pero luego claro. me abrió uno que se llama J. Schramm, que es un tributo al fundador, y era de $150 la botella y era espectacular, extraordinario. ¿Era También, más viejo? ¿Era más sí, viejo o simplemente era de 2015, una parcela? 2015 Claro, claro, sí, claro. era más viejo, era más viejo. Y estaba complejo, a mí me gusta mucho el Bollinger, como tú has mencionado, porque lo Claro, sí. encuentro rico, lo robusto, pero con mucha elegancia. O sea, es un vino con una fruta muy viva, pero tensión, precisión, mineralidad. Me gusta mucho, distinto tal vez al Ruinar, que es un poco más delicado. Ahora yo estoy sacando, ya he sacado mis 100 vinos del año favoritos, pero ahora estoy haciendo una especie como de best of the best o el podio. Y hay un productor que hace unas champañas increíbles que se llama Pierre Payard. Todo es Gran Cru. Ajá. Maravilloso en Bussy, que la tienen en Mesnil, también viñedos, y en $75 más o menos, Claro. Sí, probé sí. un champán extraordinario, que por menos de Exacto, 100 exacto. que por menos de $100 esa calidad, al final uno quiere trasladarle al consumidor lo que es una buena relación precio-calidad. Yo puedo, puedo, Sí, sí, sí puedo añadir que, por ejemplo, sí, el Cava en los años 80 era el espumoso más vendido después del champán en Estados Unidos. Eran competencias, ¿no? Muy curioso, con el cordón negro, que fue
un aldabanazo tremendo. Es más, ya incluso hasta los propios champañistas franceses estaban preocupados de ver cómo el cava se imponía en el mismo, casi el mismo número de botellas vendidas a los Estados Unidos que el champán. Pero estamos hablando de una diferencia de precios que entonces era bastante grande y sigue siéndolo ahora también. Yo estuve hace año y medio, me prestó su casa muy generosamente Gemma Torelló de Cripta Sellers, la hija de Paco, ahí en Ujú. Torrelavit, y me dejó unas botellitas para probar de esta botella que es como una especie de ánfora, que se llama Cripta, Sí, y exacto. Que me dejó no se puede poner nada más que hay que ponerlo. sí, en una cubeta de hielo, claro. Sí, 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 Y sí. me dejó un 2008, te estoy hablando del año 2024, el año Sí. pasado, y estaba espectacular, parecía que el tiempo no lo hubiera tocado, claro, ya tenía un color un poquito más ámbar, más dorado, pero mantenía su frescura, y el cripta debe estar en 55, 60 euros, o sea que en ese rango de precio es muy superior a una champaña, estoy pensando en un Piper, El estoy equivalente, pensando, 150. sí, Sí. en un Viuda de Clicquot que cuesta lo mismo, pero cava ese precio, podemos convenir que, y estoy incluyendo a los Corpinat allí también, Cripta se acaba de convertir en Corpinat. En el rango entre tal vez 30 a 55 euros, por así decirlo, un cava es superior a un champán, Sí, creo yo. efectivamente, pero fíjate que los nombres que yo te he dado, de los cavas, giran en torno a 14, 15, que es el mínimo de calidad que puedes comprar en España, que imagino que trasladado a Puerto Rico en Muy dólares será más similar, o menos muy muy similar. similar, Pero muy esto es muy importante. Yo, en fin, como tus lectores y tus contempladores de tus vídeos, de tus mensajes, eh, tendrán que pensar en el bolsillo. Yo he dado unas referencias de los que, de alguna manera, son asequibles y son dignos, incluso recomendados por mí, para que el bolsillo y la calidad estén en sintonía, ¿no? Lo que sí me gustaría esto es muy importante decírtelo, es indicarte los 10 consejos útiles para beber un cava en champán. Parecerá una tontería, pero quiero que lo escuches porque claro, que lo hay escuche varios toda la tópicos. audiencia. Dinos, por Exactamente. favor. Pues mira, primero, introducir en la cubitera, por este orden, primero la botella, después los cubitos de hielo, un poco de sal y después el agua hasta cubrir las tres cuartas partes de la botella. Esto es muy importante. Dos, no se quite gollete hasta el momento del descorche, porque en un movimiento involuntario el tapón podría salir estrepitosamente y si sale estrepitosamente saldría también el espumoso, lo cual esto ya altera totalmente diríamos, el espíritu carbónico de la bebida. Eh, Hay que descorchar con la botella ligeramente inclinada para evitar la salida incontrolada del líquido. En el momento que esté ligeramente inclinada, con la mano lentamente. Aquí no estamos hablando de inaugurar un barco o de, o de, o de, o de diríamos, mojar a toda la concurrencia Claro, no hemos de ganado un premio. una carrera de Fórmula Uno, claro, no se ha ganado una Exactamente, carrera de Fórmula Uno. exactamente. Y hay que evitar el taponazo, pues gran parte del carbónico integrado se habrá convertido en espuma inútil. ¿Eh? El quinto consejo es evitar el taponazo. El quinto es, si el tapón cabezudo se resiste, se resiste, girarlo con una tenaza lo suficiente para despegarlo del cristal. Primero, girarlo sin sacarlo, porque va a ser muy difícil. Se gira y a continuación, con la mano, girar hasta el momento final. Esto es importante. El sexto consejo, el tapón deberá tener el tallo troncocónico como prueba de un reciente degüello, no superior a 5 meses. O sea, si un cava o un espumoso el de huello ha sido de 4 o 3 meses, es lo más aconsejable, porque si al descorchar vemos que el tapón es cilíndrico, eso indica que ha estado demasiado tiempo almacenado en el mercado.
Esto es muy importante tenerlo muy en cuenta. La copa. La copa, la adecuada, es la alta y estrecha porque conserva el carbónico más tiempo. Olvidarse de aquellos cavas, de aquellas copas que se ven en las películas con una torre en la que se va echando de arriba y se van llenando todas las demás. Sí, sí, Eso no sí. deja de ser, no deja de ser nada más que un momento anecdótico. Eh, no valorar la burbuja visualmente, porque la temperatura de la copa y del vino puede engañar. Es mejor detectar la calidad de la burbuja en el paladar. Esto es importante. Después, la burbuja gruesa y rápida es signo de juventud, mientras que una burbuja fina y lenta es el resultado de una mayor crianza. Eh, Decía antes al principio que hay que evitar marcas de champán con precios inferiores a 20 euros, como en los cavas, inferiores a 12, 13, como ya. Después, quiero citarte una curiosidad, porque existen tres tipos de carbónico. A, el carbónico libre es el humillo blanco que sale lentamente de la botella al descorcharla, por lo que no es aconsejable beber inmediatamente, ya que se introducirá en la nariz con molestia. Esto es muy importante. Después, el otro carbónico es el carbónico combinado, que es el perlaje que asciende hacia la superficie, que es el momento más estético de esta bebida. Y C, el carbónico íntimamente ligado es el desprendido al agitar una botella que ha permanecido abierta más de 24 horas. Es el carbónico que ha dejado de ser visual en la copa. Esto quería añadir porque es muy importante que tome nota la gente a la hora de descorchar un espumoso de doble fermentación. Exactamente. Muy Eso es valioso todo. lo que me has dicho. Tengo unas preguntas integrándolas aquí de gente que me está dejando ya en el website. Me preguntan sobre espumosos, sabiendo que íbamos a hablar de esto desde hace 2 semanas, si el Prosecco es capaz de añejar. Buena, buena pregunta. A Mm. ver, es posible que para añejarse es necesario que esté previamente años, las lías que fallecen, por llamarlo así, que se quedan las lías muertas en el fondo de la botella, y eso transmite toda una serie de complejidad, toda serie de matices que un prosecco no lo hace, porque el prosecco es un espumoso de 15, 20 días, fermenta 15, 20 días y se embotella una semana más tarde. Es decir, ahí la acción de las lías no será la misma que en un previo, después de la segunda fermentación, un previo de envejecimiento con sus lías durante 2, 3, 4, 10 o 15 años. ¿eh? Mm, No aconsejaría además, el fin del Prosecco es una bebida fresca. El Prosecco sería una bebida ideal para las cenas de Nochevieja, ¿no? Porque te refresca, tiene un punto dulce también, ligeramente dulce, ¿no? El carbónico es violento, pero acariciante en ese sentido, no es que sea como si fuera, yo qué sé, como si fuera un vino gaseado, ¿no? Y en cierto modo es más cercano al trago de la mayoría de la gente. Es decir, hacemos una cata de prosecco entre gente normal, entre consumidores normales, consumidores ocasionales del vino, hacemos una cata a ciegas de un Disfrutones, prosecco cava. disfrutones, como dice tu página, disfrutón, el disfrutón. Disfrutón, exacto. Es una bebida disfrutona, no para guardarla ni para enseñar una marca, porque no tiene el prestigio, es un vino muy popular, cuidado, en proporciones más caro que un cava, pero en definitiva son vinos para beber un año como mucho. Bueno, otra pregunta relacionada, me dice aquí un seguidor, ¿qué nos puede decir don Pepe sobre los Francia Corta y si es verdad que tienen la misma calidad de un gran champán? Sí, bueno, sí, y la de un cava, y es lo mismo. Francha corta es un espumoso de segunda fermentación, por lo tanto es lo que se llama clásico, el clásico champán
de doble fermentación, la fermentación como vino y después la fermentación como cava, la segunda en botella, y eso es el Franciacorta. Digamos, el cava, entre comillas, o el champán, entre comillas, italiano. Perfecto. Otra pregunta que me han dejado aquí. Veo que están de moda los famosos pet nat, que son como espumosos, pero se sienten más rústicos. Bien, Pet y nat. sí, bueno, para mí, a ver, yo soy poco proclive a los champanes donde el territorio, el suelo, la variación, algo que agradecemos en los blancos y en los tintos también, tiene un papel primordial. Cuando se trata de ese tipo de vino, estamos hablando ya de un vino con burbujas y no un espumoso. Quizá la gente a lo mejor no lo entiende en primera instancia, pero en general, yo creo que este tipo de bebidas son para los curiosos más que para otra cosa, no para un consumidor mm, generalista. Muy bien. La última pregunta que me dejaron acá, si es cierto o es mito que cuando uno se le va la mano con champán, cava, da más resaca, dolor de cabeza al día siguiente y si la burbuja tiene algo que ver. Bueno, es difícil Ya. porque hay gente que de alguna manera se toma el vino y le sienta mal, le da dolor de cabeza. En general suele ocurrir en el contacto de una bebida que no deja de ser vino, sus 11, 12 grados, no deja de ser vino y posiblemente eh, alguien que no toma vino, pero que sí toma un champán porque lo está bebiendo para celebrar algo, pues evidentemente con los que solamente utilizan esta bebida para, para descorcharla y brindar, posiblemente te encuentres con alguien que posiblemente le pueda doler la cabeza. Pero no está O asegurado sea, que la no, no, burbuja, me lo han no, preguntado mucho eso, Pepe, que si la es- burbuja incrementa el efecto de la resaca. No, ¿verdad? no, lo que incrementa es el trago. Claro, no, no, yo lo que creo, Pepe, y estoy de acuerdo contigo, es que típicamente, a ver, ¿cómo te digo esto? Yo creo que mucha gente asocia el cava, la champaña, con actos de celebración donde típicamente uno toma tal vez un poquito de más, pero yo soy una persona que, por ejemplo, en mi casa aquí con mi esposa, que tú la has conocido, de vez en cuando queremos comer algo rico y abrimos un espumoso, pero nos tomamos una o dos copitas, como si fuera un vino más. Entonces Correcto. hay mucha gente que cuando abre un espumoso es para celebrar algo, una boda, un aniversario, un ascenso en el empleo, un fin de año, una Navidad. Y por supuesto, si te tomas la botella entera Claro, claro, de un claro. vino tranquilo o un espumoso, vas a estar mal al día siguiente. Sí, eso es totalmente cierto, porque en general la paradoja de todo esto es que el vino que más beben los no bebedores de vino es el champán y el cava, o sea, es decir, el espumoso, porque es como una obligación litúrgica el beber el trago después que le ha tocado la lotería o que brinda porque ha nacido su hijo o por el cumpleaños del sobrino, etcétera. Entonces llega un momento que se descorcha y que se convierte en una obligación el pegar el trago por parte de personas que no están preparadas para ingerir el vino en las cantidades que normalmente son más generosas en este tipo de bebida que en un vino tranquilo. Qué placer conversar de todos estos temas, Pepe, contigo. Ha sido magistral todas tus recomendaciones. Em, Lo de la columna, ¿cuándo se publica la que estás redactando de la bebida Pues ideal el, para? Pues en Vinetour te he hecho un relato de lo que he escrito, Sí, sí, más o sí. menos, adiciones sobre la marcha, pero esto saldrá mañana o pasado en Vinetour, que pueden ir en Google, poner Vinetour barra José Peñín y ahí encontrará el último artículo. Me imagino que será este mañana o pasado. Si no, pues en fin, todo ya depende del editor cuando esta tarde lo reciba. Mi amigo Emanuel Casais, que es el mandamás de
de la web más importante de vinos de habla hispana. Hace un ratito hablábamos de que ya teníamos trazado el episodio de hoy, el tema, y me dijiste que más adelante podríamos hacer tal vez algo de los vinos del año, si los tuviste, del 2025. Creo que podría Correcto. ser interesante charlar ya para la próxima vez que nos juntemos, arrancando el 2026, tal vez los vinos que más te gustaron. Yo creo que ya como tú has Sí, dicho muchas veces en este programa, em, has dado tantas vueltas en este mundo del vino que yo creo que la palabra o el vocablo es que más te sorprendieron, porque has tomado todos los Vega Sicilia, los Higay, todos los Pingus, los Faraona y demás, pero me gustaría tal vez para la próxima vez que charlemos, que nos hagas una sinopsis de los vinos que más te sorprendieron, de esas cosas que de alguna manera u otra se quedan jugando en tu imaginación. Creo que sería un tema bonito. sí, porque el año ha terminado y pues, lo lógico es hacer un balance de lo que, en mi caso, ha sucedido con los vinos que he probado desde el 1 de enero del 25 hasta el 31 de diciembre del mismo año, ¿no? Yo creo que puedo dar una... Pero también es cierto una cosa, Eduardo, es muy importante que tú y yo como comunicadores pensemos en el bolsillo de los demás, porque si empezamos a Sí, hablar de unas marcas que están inaccesibles, a mí me revienta, me molesta muchísimo escribir marcas desconocidas que la gente no tiene acceso. Yo no quiero presumir de probar los mejores vinos inalcanzables para el bolsillo, ni tampoco otros vinos desconocidos, que en definitiva no deja de ser nada más que una curiosidad, pero que los lectores y los que acuden a tu web, pues no tengan posibilidad por ser unas marcas nuevas, no claro. tengan esa posibilidad. Si yo te podría contar alguna sorpresa que lo comentaría por la sorpresa, no por pensando en el consumidor, en la sorpresa. Y alguno habrá, pero en general yo me baso fundamentalmente en mirar más el bolsillo de mis lectores que intentar hacer una exhibición de mis poderes a la hora de probar los Sí, mejores vinos del mundo. claro, y uno termina siendo ahí como inaccesible, ¿no? Un poco pretencioso y Claro, no claro. quieres, Hay por mucha ejemplo, sí, yo veo muchos comentaristas, muchos, tanto españoles como británicos, como americanos, que se afanan de se hacer una afanan foto, una, y se ufanan, ambas. sí, se ufanan las dos cosas, muy bueno. Voy a tomar nota, voy Se a tomar nota afanan de y esas se dos ufanan. palabras. Oye, Se ufanan en algún escrito, como dice mi amigo Eduardo Rosemena, se afanan y se ufanan. y se ufanan, efectivamente, se ufanan de probar, de exhibir su potencia, bien sea de vinos que ha comprado, no solamente porque lo hayan conseguido en las bodegas, sino de gente que lo compra. A mí, por ejemplo, Luis Gutiérrez, el responsable, el amigo mío y el responsable de Parker en España, pues tiene la costumbre de poner una hilera de vinos increíbles, de vinos de añadas viejas, por un lado, por otro lado, marcas inaccesibles, marcas carísimas, y hace un recorrido y no comenta nada de los vinos. Hombre, si yo ya sé que muchos de los vinos, mm, aunque sean inaccesibles, está bien contar quién ha producido ese vino, qué ha percibido probando ese vino. Yo creo que eso es Sí, sí, importante. Aunque lo he entrevistado dos veces a Luis y a veces pone una foto donde hay 40 botellas y son cosas de la claro, década del 60, del 70. Y digo, sí, mi pues madre, ¿quién se ha tomado todo esto? claro, no, pero claro, pero y se lo han bebido, hombre, no se lo ha bebido él solo, evidentemente, Sí, pero claro. Luis Gutiérrez es un gran bebedor de grandes vinos, se gasta Sí. el dinero que ya, y entonces, bueno, pues ese no es mi tipo. Yo soy un comunicador nato y cuando escribo algo estoy pensando en el consumidor Por eso peatonal. por eso has tenido tanto éxito. Te voy a nombrar, por ejemplo, Antonio Galoni, James Suckling, Tim Atkin, pues al final del año sacan sus propias listas y claro, ves los 98, 99 puntos, pero ves los Harlan, ves los Bond, ves estos vinos Claro, Screaming Eagle de $1000 claro. la botella, y pues no todo el mundo llega a esas ligas. Por ejemplo, y yo jamás me quisiera comparar con ninguno de ellos, pero yo ahora mi vino blanco del año
Es un vino de una bodega de Ribera del Duero que se llama Vizcarra, que hace un vino Mira, que se llama Alejandra, un albillo mayor de viña muy vieja, que me pareció increíble. Y es un vino que está en 45 o 40 euros. Yo creo que es un vino perfecto, accesible. correcto, Y mi sin duda. vino, y mi vino revelación este año, pues me he Ujú, ido muy españolísimo porque, bueno, se toma mucho España. Estuve en España, en Valladolid, con queridos amigos. Mi vino revelación de este año, que no lo conocía, mm, fue un vino, o es un vino, mejor dicho, de la Ribera del Duero que se llama Francisco Varona. Qué buenos claro, vinos está haciendo ese muchacho y es un vino que está en 50, 55 euros. correcto, Y yo correcto. creo que por ahí se puede más o menos una persona, tal vez que no tiene para comprarlo todos los días, pero sí puede Ujú. aspirar a tomarlo una vez al mes, ¿no? Claro, claro. A ver, no vamos a hablar solamente de vinos. Yo, por ejemplo, me encanta de tarde en tarde, pues contar lo que he encontrado en un supermercado. ¿Eh? Yo, por ejemplo, el otro día estuve en un supermercado y cogí una botella de 3 euros, atención, 3 euros, que es de es vino italiano de la Toscana, Ujú, Borgo Bruno, Borgo Bruno da 1903, o sea, ujú. 1903, Toscana, y digo, bueno, pues no lo he probado, lo tengo aquí para probarlo. Bueno, pues si está en el supermercado, es un vino de la Toscana y son 3 euros, hombre, eso tiene más noticia que probar muchos vinos buenos, la mayoría buenos, de las grandes zonas vinícolas e incluso de otras que no son tan conocidas. Por lo tanto, yo creo que también es muy importante. Yo creo que a mí me aprecian más el hecho de recomendar un vino de un precio asequible, porque al final yo no escribo ni cito marcas por citarlas, sino cito marcas para comprarlas. Mira, eso que dices, yo desde que arranqué en esto, hace unos 20 años, siempre le he dicho, o sea, vamos a poner la cifra de $50 o 50 euros en el debate. Si uno paga esa cantidad o un poco más, ya uno está haciendo una inversión y uno mentalmente dice, antes de probar ese vino, más vale que esto me guste, más vale que esto sea una buena compra. Sin embargo, si a uno le gusta ese vino, ya uno también se dice a sí mismo, caramba, claro, está rico porque costó esto. Y uno queda satisfecho. Terrible es que uno pague eso más y no le guste porque se siente traicionado. Distinto a eso, lo que tú has dicho, a mí me ha pasado muchas veces, Pepe, que me compro un vino en 10 dolaritos, que son como 8 euros. Bien, sí. Y ha sido un vino que me ha encantado y en mi Claro, mente no solamente quedo agradecido, sino que aparece este pensamiento. Me debía haber comprado otra botella o voy a claro, regresar mañana por otra. Entonces, yo creo que para mí hay un placer enorme cuando descubro esa joyita escondida que tú dices, hostia, qué bueno está y está claro. asequible. Eso es hermoso. Es muy importante tener en cuenta, no nos quedemos solamente en 50 dólares. Yo invitaría a tus seguidores, invitaría a que incluso tú mismo quisierais comprarais un vino de 20 dólares, 20, 25 dólares, y probarais, y otros de 50, 50 y tantos dólares, y probarlo a ciegas. ¿Eh? Ahí sí que Ujú. la cata a ciegas es importante que, que, bueno, que, que a ciegas, en el sentido de que no sepas. Claro, puede ocurrir, que ya no es la primera vez que ha ocurrido, de hacer una cata entre amigos y probar un vino que cuesta el doble y otro, y resulta que sale mejor parado el barato que el caro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de 25 euros, que casi es una cifra icónica, 20, 25 cifra icónica, los 50 euros ya corresponde a la intención del bodeguero de poder ganar algo más que 25 euros y dejarlo en 50 porque está todavía en ese espacio donde alguien pensará que 50 es muy seguro de que el vino sea bueno y 25 a lo mejor no, pero a lo mejor sí, hay más posibilidades de que el vino de 25 euros esté más cerca del de 50 euros que vino de 12 euros o 13 euros a Claro. uno
de 25 a uno de 25. Fíjate lo que te estoy diciendo. Estoy hablando de un vino de 12 euros sobre uno de 25. La diferencia se aprecia mucho más que la diferencia que hay entre 25 y 50 euros. Lo digo como una táctica a la hora de acercarse a la estantería de un supermercado y que hagan la prueba. Posiblemente se llevarán la sorpresa que por 25 euros o 25 dólares todavía se puede encontrar cosas muy interesantes. Y sobre todo en regiones que tal vez no tienen tanta demanda, porque yo me he tomado últimamente vinos de 20 a 23, demanda acá en mi lado del mundo, ¿no? Donde tal vez todo está más informado por lo que es las publicaciones en Norteamérica, acá en Puerto Rico está todo muy Rioja, Ribera, el Albariño es enorme acá, pero esos vinos ya tienen cierto precio, un cierto valor, pero hay unas zonas, he probado unas delicias de Alicante, de Manchuela, he probado unas delicias también del Montsant, de Valencia, que de repente encuentras tesorillos por 10, 12, 15 euros. Sí, No pero, no, sé. pero Ujú. sí, sí, pero atención, Eduardo, que puede ocurrir que haya un vino de Valencia de 50 euros. ¿Pero por qué? Porque ya no entra al territorio, ya entra el elaborador. Hay Ya, elaboradores que tienen cierta fama de calidad, que pueden estar en Alicante, que pueden estar en Montsant, que pueden estar en Navarra y que venden el vino a 50 euros. Pruebas el vino y el vino es fenomenal. Es decir, cuando hablamos ya de unos precios, no hablemos tanto de precios de zonas, hombre, en el caso de Borgoña sí, porque Borgoña es una zona que no puede crecer. O sea, cada bodeguero borgoñón no puede ampliar su producción, porque no tiene posibilidades de ampliar su viñedo. Y ese vino costará caro, siempre estará bien hecho. Eso está muy claro. Pero hay vinos de Borgoña, que yo los he probado, que pueden costar 80 euros y la verdad que no lo merece. Pero claro, te dices, bueno, sí, pero es normal porque es Borgoña, porque claro, Borgoña claro, es coto, claro. es un coto cerrado. Así es, tienes toda la razón. Qué agradable siempre conversar contigo, Pepe. Antes de irnos, si acaso podemos ir pensando, nos tocaría volver a charlar el domingo 4 de enero, pero ese día yo estoy montado en un avión camino a ver a Mickey Mouse. Cuando uno es padre de niños pequeños, pues uno va mucho a esos parques de diversión y es el cumpleaños de él esa semana. Así que bueno, lo voy a ir a llevar Ya pasé con por su. ese trance, ya pasé Sí, por sí, ese ya, trance, ¿eh? ya pasaste, pero yo ando en ese trance ahora. Te propongo, tal vez que hablemos, para no dejar, porque voy a estar como 9 días en Orlando, en el estado de la Florida. Ahí probaré algunos vinos distintos que no llegan acá. Tal vez que podamos hablar el día antes, el sábado 3. Ya luego yo te escribo por WhatsApp, a ver si ese día Exacto. charlamos de los vinos que más te llamaron la atención, por así decirlo, en el 2025, ya habiendo terminado el año. Porque puede ser a mí, con esto cierro, Pepe, a mí me da cierta, no sé, gracia, curiosidad. Claro, estos son ya titanes, ¿no? Paladines de la crítica mundial, al igual que tú, pero creo que yo eh, me asocio o me identifico más contigo, es la palabra. A veces tú ves que Suckling, Wine Spectator, otras publicaciones sacan sus vinos del año en noviembre, a mediados de noviembre, pero el año no se ha acabado. Y si pruebas un vino que de repente te parece magistral el 27 de diciembre, se quedó fuera. Entonces, Sí, ah, pero tú conoces a los americanos. Los americanos ya sabes que el mundo es solamente para ellos, el mundo es Estados Unidos. sí, sí, No sí, hay, no hay más mundo. O sea, sí, 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 si borráramos del mapa todos los demás países, ellos dirían, no, el mundo sigue siendo redondo, pero redondo con los Estados Unidos ocupándola todo el contorno del planeta. ¿Y qué les encanta? Les encanta el mejor vino del mundo. Y es el mejor vino de la cata. Mira, por ejemplo, mi amigo Vicente Cebrián, sí, el presidente, el dueño de Marqués de Murrieta, pues en sus redes sociales está moviéndolo que su Castillo de Gay es el mejor vino del mundo porque lo dio Wine Spectator. No, Wine Spectator lo que hizo es el mejor vino de los vinos que ha catado Wine Spectator. Y Wine ujú, Spectator posiblemente ha catado 2000 vinos, si acaso, de los vinos españoles.
Claro, es evidente, posiblemente habrá probado 4.000 o 5.000 de los Estados Unidos y otro tanto de Francia y de Italia. Y claro, el vino del mundo es el vino que ellos han puntuado más alto sobre los vinos que la revista ha catado. Cuidado, lo suyo sería, el vino X es el mejor vino de Wine Spectator, de la cata de Wine Spectator. No se puede Sí, hablar sí, sí, que el sí. mejor vino del mundo sea el del vino Parker de 100 puntos, ni el vino de Jancy Robinson de 100 puntos, o de 20 en este caso, lo puntúa Es de muy otra forma. subjetivo, No, Pepe. Esto es hombre, como decir cuál es la mejor película, la mejor canción de todos los tiempos. hombre, Es por muy subjetivo. favor, hombre. Hablando de Castillo de Igay, tengo ahí en mi cava un 2009, Gran Reserva Especial que me está mirando. ¿Tú crees que lo debo dejar un poquito más o este 2025 ya se puede ir a... Lo puedes tomar ya, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Mira, en la actualidad, ese tópico que ha existido sobre que es mejor probarlo más tarde, antes, hasta hace 30 años, los vinos se hacían sobre una construcción en el que todavía la acidez era un poco más alta, el tanino era más agresivo, los vinos le faltaba la armonía del tiempo. Hombre, es evidente que cuando un vino está en su mejor momento, y que ese momento no es inferior al momento de 40 años más viejo o 50 años más viejo, son alrededor de 10, 12 años. Pero también es cierto que la diferencia del sabor de un vino que ha estado 12 o 15 años, o 20, y sobre un vino de 4 o 5 años, no es que sea de más calidad, es un vino más redondo, pero ha perdido algunas de las cualidades de la Sí, sí, juventud, sí. que son Es la cualidades, fuerza, la fuerza de la fruta, tal vez. fuerza y la Me acordé, complejidad y la potencia, claro. me Y, y, acordé de y ti. Sí, sigue, Claro, perdón, exacto. amigo. Y entonces, claro, yo estaba haciendo un artículo hace poco sobre los vinos del tiempo, ¿no? De un evento que se hizo aquí sobre una cata y con mesas de degustación, etcétera, de los vinos no inferior en edad, de 15 años en los blancos y 20 años en los tintos. Bueno, ¿por qué esa cifra? ¿Por qué esa cifra? Porque es la que un vino que está excelente en ese tiempo no va a ser mejor después, y posiblemente, habiéndolo probado antes de ese tiempo, el vino sigue siendo estupendo, con usos matices diferentes, esas notas Sí, que posiblemente la botella llega a engrandecerlo. Pero cuidado, cuando alguien la pregunta tópica, Peñín, ¿qué, qué es mejor, un vino viejo o un vino joven? Yo siempre digo, el vino viejo tiene unas características que no tienen que ver con las características del vino joven. El vino viejo pierde algunos elementos totalmente aceptables y tan importantes como es la juventud, la frescura, la fruta, esa relación con algo tan importante como es la fruta, porque la uva es una fruta y evidentemente el vino tiene que saber a vino, y el vino, el sabor del vino, es el sabor de la fruta en el tiempo después de la fermentación. Por lo eh, tanto, yo siempre digo que no es mejor, es diferente, pero no es mejor. el otro día me acordé de ti tomando un vino de toro, Reja Dorada, del 2009, 16 años, y pensé en esto que tú dices de vino de meditación, un poco, ¿no? De pensarlo, de contemplarlo. Y con el paso de los años es un poco similar a lo que pasa visualmente. Tú tienes la viña, ves el fruto, luego ya no ves lo que está debajo en la raíz, evidentemente, porque está en el suelo. Y con el paso de los años, a mí me pasa que algunos vinos de gran calidad son menos fruta y empiezan a ser más tierra, más raíz, más mineral, más cosas Más que otras son, cosas, otras cosas, sí, otras más cosas. otras cosas. Y estaba divino ese vino de toro. Bueno, Claro, amigo claro, claro. querido, gracias por tu tiempo. Voy a terminar ahora la grabación. Nos quedamos tú y yo hablando un ratito de los próximos temas. Gracias, Pepe. Que tengas una feliz Navidad y un feliz fin de año. Muchas gracias. Lo mismo os deseo a ti y a tu mujer, y sobre todo también a nuestros oyentes, ¿no? Que a fin de cuentas estarán ávidos de poner
en práctica las instrucciones que he citado hace un momento. Gracias, Pepe. Será hasta la próxima, amigos. Recuerden suscribirse y compartir este episodio con el gran Pepe Peñín. Recuerden dejarnos las preguntas para yo poder formulárselas a él. Será hasta la próxima. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.